¿Cuál es el futuro de las relaciones entre Ecuador y México? ¿Se puede proyectar hasta cuándo va a estar rota la dinámica diplomática entre estas dos naciones? ¿Cuál es el peso del evidente cálculo electoral que al impasse le imprimen los gobiernos mexicano y ecuatoriano? Estos son solo tres de los aspectos que vamos a abordar de inmediato con el abogado Esteban Santos, internacionalista, docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDLA. Buenos días, abogado, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenin, un placer estar con usted. ¿Cómo se deben interpretar los anuncios de una intervención de Suiza y de la Santa Sede en el conflicto diplomático entre Ecuador y México? Bueno, lo primero, me encantaría poder estar conversando con usted, Lenin, ojalá aquí en Quito, en Guayaquil, y estar hablando de manera presencial de lo que quieren escuchar todos los ecuatorianos, de no solo que ya se superó el impasse judicial en la Corte Internacional de Justicia con México, sino lo de fondo, el restablecimiento de las relaciones comerciales, el hablar de cooperación, el hablar de inversiones. Hoy por hoy esto es todavía un anhelo muy lejano, y muy lejano porque se necesitan dos para bailar, y México no quiere saber nada de sentarse a conversar con el Ecuador en este momento, salvo que existe una disculpa pública y una entrega del señor Glass, dos temas que simplemente no se darán. Y por lo tanto creo que es muy importante ser muy cautos, si bien celebro y aplaudo una iniciativa del Servicio Exterior de tratar de acercar una postura conciliadora con México. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque podríamos volver a caer en impropios. Puntualmente, el tema Suiza. Lo que la canciller ecuatoriana se supo manifestar fue que tanto Ecuador como México habían acordado establecer este mecanismo por el cual teníamos un tercero imparcial, un mediador que se iba a hacer las veces pues de mediador. Pero esta declaración horas después fue rotundamente rechazada por parte de Bárcenas, la canciller mexicana, al decir que no existe ninguna posibilidad de un diálogo en este momento y que lo único que está haciendo la Confederación Helvética es ser básicamente el custodio de los bienes de ese país aquí en el Ecuador. Dos versiones distintas para un solo hecho, entonces alguien no está diciendo la verdad. Y creo que por eso es tan importante, y yo digo siempre y repito siempre esta frase, en diplomacia las formas son tan importantes como el fondo. Es muy importante, sí, mandar un mensaje claro, directo, de una postura de un Estado soberano, pero asimismo es en extremo importante enviar un mensaje que previamente haya sido consensuado, porque lejos de tener una respuesta favorable, que es lo que se esperaría, en este caso volvemos a tener un gran portazo y volvemos a tener una discrepancia aún mayor. Ecuador está haciendo un esfuerzo por tratar de acercarse, pero claro, luego de la incursión del 5 de abril, México ha dicho: yo no estoy dispuesto a conversar nada con usted porque usted cruzó estas líneas rojas. Así es que mientras no se dé por lo menos esta reparación, a decir de México, y mientras no se dé estas disculpas, yo no tengo nada que conversar con usted. El Ecuador ha tomado nota, el Ecuador ha dicho: pero México, usted también tiene su cuota que tiene que cumplir, y en fin, tenemos una discrepancia entre dos estados. Lo que les interesa a los ecuatorianos, para mí, y lo que les interesa, entendería yo, también a los mexicanos, es lo que le decía inicialmente. ¿Cómo estamos hablando de que a 2024 dos primos hermanos que han tenido una relación de más de medio siglo no puedan hoy siquiera sacar un pasaporte, no tengamos siquiera una relación consular? Y Lenin, y creo que esto es importante decirlo, no importa si México gana o si el Ecuador gana, eso no obliga a ninguno de los estados a volver a restablecer relaciones diplomáticas. Entonces, mientras más pasa el tiempo, dejémoslo sentado muy claro. Todos perdemos, y por eso lo que se espera es que ojalá tengamos estadistas, pero como usted muy bien lo mencionaba al comienzo, Lenin, estamos todavía anclados en lo que es el problema de la política, y la política en medio de procesos electorales evidentemente va a ser la punta de lanza, y tendremos que estar atentos a ver primero ese desenlace. Y este domingo va a haber elecciones presidenciales en México. ¿Esto cómo podría incidir, Esteban, en el futuro del conflicto? Bueno, lo primero es que es interesante ver que en México se da una primera elección. Esta elección entre dos mujeres, primera vez en la historia, y esto es algo que hay que celebrar, que tendrá México una presidenta mujer. Si gana la señora Sheinbaum, que es básicamente la heredera política del señor Andrés Manuel López Obrador, creo que va a ser muy difícil sentarse a conversar porque sería un poco más de lo mismo. Si gana la señora Xóchitl Gálvez, pues creo que habría una oportunidad importante, porque está claro que un sector opositor lo que va a intentar es cambiar justamente el curso de la política exterior, y eso es algo que lo ha dicho abiertamente en campaña. Pero ahora en México pasa un tema interesante, que la elección es en junio,
pero la posesión son meses después, esto se dará en agosto. Y ahora, ¿qué pasa? Que en el Ecuador, en septiembre, en cambio, ya tenemos que dejar lista la papeleta electoral y quiénes van a ser los candidatos. Y en el Ecuador todavía no sabemos, por ejemplo, si la vicepresidenta en funciones, la señora Abad, será o no será la sucesora del señor Noboa, mientras dure el término de campaña. Y en ese lapso también puede pasar de todo, porque está claro que presidente y vicepresidenta aquí en el Ecuador no se pueden ver, no comulgan y tienen ideas completamente diferentes. Entonces, ante tales escenarios de incertidumbre política, lo lamentable es que seguiremos, y espero estar muy equivocado, pero seguiremos por lo menos en el mediano plazo anclados a no tener relaciones y anclados a tener que estar en los términos que establece un proceso judicial en La Haya. La canciller Bárcenas, la canciller mexicana, como usted bien lo recordaba, insiste en que no hay posibilidad de diálogo mientras no se libere, no se les entregue al ex vicepresidente Jorge Glass. Desde lo simbólico, pero también desde lo fáctico, le pregunto, ¿la pelea de México con Ecuador es realmente por el respeto del derecho internacional o se trata no mucho más que de la defensa de un modelo corrupto? Siempre van a haber un puntanal que es político. A mí me queda muy claro que el ejecutivo del señor Andrés Manuel López Obrador ha dado cobijo a prófugos de la justicia. Ahí se encuentra el ex canciller Patiño, ahí se encuentra la señora Rivadeneira, se encuentra la señora Buendía, y podemos hablar de un listado de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia de su país que han sido amparadas por este denominado Fuero de Puebla, que en este momento está justamente, creo yo, el presidente mexicano es uno de sus principales personeros. Ahora, una cosa será, y eso lo conversábamos con usted anteriormente, por ejemplo, antes en la Argentina, una cosa era con la señora Kirchner, ahora completamente otra es con Milei. Lo mismo podría pasar en México, absolutamente. Entonces, por supuesto que la política tiene que tener un puntanal, pero un puntanal ideológico, y en este momento lamentablemente estamos ante un personalismo en el que prima más esa agenda personal que una agenda país. Entonces es muy difícil sentarse a conversar con alguien que está tratando primero de priorizar esa agenda interna, esa agenda propia, pero sobre todo y en el medio de una campaña electoral. Entonces, claro, viene otra vez los discursos de México se respeta o de la unidad, y no es un tema menor, porque también recordemos lo que hizo el Ecuador el 5 de abril, esa violación flagrante a la Convención de Viena, su artículo 22, tampoco tiene explicación o justificativo alguno, y el Ecuador lo ha reconocido, y por eso es que las posturas están tan alejadas, y hoy por hoy, salvo que exista un cambio electoral, que es lo que tendremos en el corto plazo, no le veo una fórmula de poder acercar posiciones. El gobierno mexicano está encarnando la última línea de defensa del socialismo del siglo XXI, y para ello, se lo pregunto, no duda en pelearse con Bolivia, con Perú, con Ecuador, porque vamos que desde hace rato están sumidos en la defensa de un modelo que luce como una cosa vieja. Es interesante ver cómo los cambios que se han tratado de dar en Latinoamérica, por ejemplo, un Lula da Silva que quiso volver a ser el Lula da Silva de comienzos de los 2010 y ya no lo pudo, porque una cosa era con una coyuntura geopolítica internacional de la mayoría de los estados afines a esta ideología del socialismo del siglo XXI y con el precio de los commodities por el cielo, y otra es un escenario en donde no solo las circunstancias políticas han cambiado, sino que estamos hablando de un escenario post-pandémico, de recesión, en donde ya no se da esa cabida a ese discurso del soft power por parte de estos líderes que lo que querían era esta unidad a través de una palestra. Entonces, claro, cambios fundamentales en la Argentina, creo que cambios muy interesantes en Chile, que si bien es un líder de izquierda, no ha sucumbido a estas tentaciones populistas de ese discurso. Lo que pasa en Colombia es interesante, que si bien hay el presidente en funciones, no puede gobernar por todo el problema que tiene en el legislativo, la falta de gobierno en el Perú, y creo que nos podríamos quedar a conversar el espacio entero sobre esto. Entonces, claro, México quiere terminar de ser este padrino al ser la segunda economía en la región luego del Brasil, y tratar justamente de impulsar este nuevo modelo, sin más, no quiero hablar de nuevo, pero este modelo político como tal, pero que tiene como principales amigos a Cuba, a Nicaragua, vamos a ver qué pasa en Bolivia, y lo que va a pasar en México esta semana. Entonces todo puede cambiar en el tablero en cuestión de esta semana. La respuesta es que sí, esperaremos hasta agosto, pero mientras está claro que las coyunturas políticas en la región hoy por hoy son absolutamente discrepantes. Ahora, la defensa de Ecuador ante la Corte Internacional pasa por la mala utilización de la figura del asilo por parte de México.
Le consulto, el país, Ecuador, ¿ha podido hacer más en el contexto internacional para difundir su posición o cabe pensar que ha tenido una posición más pragmática al ir y defender y concentrar su causa solo ante quienes tienen en sus manos la resolución judicial del caso? Es muy interesante la pregunta, porque, por ejemplo, el Ecuador jurídicamente ha dicho que la Corte Internacional no tiene jurisdicción y la competencia en este momento porque no se ha agotado todavía una vía de diálogo. México le respondió y le dijo, oiga, yo les debe a usted a la OEA, les debe a todos los foros latinoamericanos que podamos estar y ya se agotó esta etapa. El Ecuador dice, de lo que pasó del 5 de abril a lo que usted presentó la demanda, no pasaron ni 15 días y por lo tanto no le hemos dado ese espacio a la diplomacia de poder actuar. Veremos si es que la Corte responde a favor de cuál de las dos pretensiones y por eso también hablábamos del tema de las medidas cautelares, si es que se puede ser visto, puede ser considerado esto como un triunfo o no, en mi criterio en lo absoluto, porque lo único que estamos hablando es de una medida antes del inicio de un proceso y una medida que el Ecuador ya se comprometió a respetarla. Aquí lo de fondo es entender cuál es el rol que puede tener un país pequeño como el Ecuador en el concierto internacional y que no seamos utilizados como ese ejemplo, como ese mal ejemplo en donde México busca, por ejemplo, que se nos separe de la Organización Mundial de Naciones Unidas hasta que el Ecuador no reconozca públicamente sus disculpas y este principio que ya lo hizo el Ecuador de la inviolabilidad de la sede diplomática. Habrán casos como los hay en el concierto internacional de temas muchísimo más graves que lo que ha pasado entre el Ecuador y Colombia, lo propio los improperbios que se pueden estar diciendo dos presidentes para muestra un botón, todo lo que se dice Milei con el presidente español o lo propio con su homólogo colombiano y otra vez, Lenin, podemos quedarnos el resto del programa hablando de esto. El hecho cierto es que el Ecuador hoy por hoy enfrenta un problema muy serio en política exterior porque lo que queremos es presentarnos como un país atractivo, seguro, que puedan venir las personas a invertir. Pero claro, si es que lo único que vemos en nuestras noticias son los problemas de inseguridad y estos problemas justamente a nivel internacional, se vuelve mucho más titánica la idea que queremos todos de impulsar una reactivación de nuestro país. Por ello mismo, por lo señalado, la difusión profusa de la tesis ecuatoriana de manera bilateral o en foros regionales es una tarea pendiente, ¿cabe hacerlo? Y creo que por eso es tan importante, y lo repito siempre, que el servicio exterior tiene un rol probo, un rol protagónico y que se entienda lo que es una verdadera política de Estado. Y yo siempre acabo con esto, Lenin, no tengo absolutamente nada contra las personas como tal, siempre quiero pensar en una idea, que son las instituciones las que prevalecen, los gobiernos son pasajeros, por lo tanto, quienes lleguen a estos cargos tienen que tener las mejores credenciales, las mejores cualificaciones para poder darse. Existe, por un lado, funcionarios de carrera, probos que tienen que hacer toda una carrera profesional para poder llegar a esos cargos, tomando nota, por ejemplo, de lo que se quiso dar con un cambio en la ley para poder ser embajador, por ejemplo. Y lo otro, lo mismo, los estandartes que tiene que tener una persona para llegar a las máximas preseas de representación en el servicio exterior. Solo si logramos profesionalizar y solo si logramos entender, bien entendido el concepto de cuota política, de cómo personas en relaciones, en materias afines que puedan llegar y colaborar, entenderemos lo importante de tener un servicio exterior probo y por lo tanto que se pueda hablar de una política exterior ecuatoriana como la tienen otros países que sin importar tanto ese gobierno de turno se entienda cuáles son los intereses país y por lo tanto hablar ahí sí de un sendero de crecimiento. Esteban Santos, internacionalista. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Querido Lenin, siempre un placer.